Un linier, para pitar un fuera de juego, ¿en qué tiene que estar atento? ¿Cuál es el motivo por el cual entra el gusanillo de pues, quiero ser árbitro? El ritmo, sobre todo en partidos de primera división, es una pasada. ¿Cuál es el factor, tú crees, que más influye en que un árbitro ascienda a una categoría superior? Me dijeron, ponte de árbitro. Y bueno, o sea, acabé llorando. Yo creo que hasta nosotros mismos somos los únicos que sabemos lo que hay ahí detrás, y nosotros tenemos que hacer un propio autoanálisis de nuestros partidos. ¿Cuál ha sido tu momento más duro como árbitro? Si quieres compensar, entonces estás fallando 2 veces. La meta, sueño de cualquier árbitro, pues sería poder llegar a primera división. No solo con los árbitros, pasa con todos los trabajos del mundo. Muchas veces nos olvidamos de que hay un humano detrás. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos en el Real Zaragoza Club de Tenis otra vez. Soy Juan Ruiz, psicólogo del deporte. Bienvenidos al podcast número 7, esta vez con Pablo Monterrubio. ¿Qué tal? Árbitro de primera ref de fútbol. Y bueno, en vez de presentarlo yo, Pablo, ¿te quieres presentar y contarnos un poco cómo empezaste en este mundo? Bueno, pues soy Pablo Monterrubio, soy también eso, aparte de árbitro de fútbol, soy ingeniero civil y compagino pues el trabajo que tengo entre semana como ingeniero civil con los fines de semana pues arbitrando pues eso, al final pues por toda España. La decisión de ser árbitro de fútbol pues no me viene ni de familia ni de vocación, por así decirlo, pero cuando yo estaba justo en el instituto, en primer de bachiller, varios compañeros de clase nos animamos y vamos, yo creo que si lo hubiera tenido que hacer solo no lo hubiera hecho, y varios compañeros de clase nos animamos y nos hicimos pues eso, 4 o 5 amigos juntos, de los cuales ahora mismo solo sigo yo, ellos ya no sigue ninguno. Y sí que teníamos uno de nuestro grupo que ya era árbitro justo, que llevaba un año más, y él fue un poco el que nos introdujo un poco en el... Pues eso, nos metió el gusanillo en el cuerpo. Justo venía de haber estado jugando a fútbol pues desde crío en el colegio, luego en las categorías del Estadio en Casablanca también, y ya cuando dejé de jugar a fútbol, la temporada siguiente es la que ya me metí como árbitro. Fue un cúmulo de casualidades y de situaciones que se dieron, pero bueno, la verdad es que ni en mi mejor pensamiento podría haberme imaginado llegar hasta donde estoy ahora, y lo que me ha dado el arbitraje y todo lo que me gusta, vamos. Y cuando estabais ahí el grupo de amigos, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual entra el gusanillo de pues, quiero ser árbitro? Porque suele ser más típico el querer ser jugador, ¿no?, que el querer ser árbitro. Cuéntanos un poco cómo va esto. Sí, a ver, al final yo era consciente que como jugador mi etapa pues tenía un fin, o sea, se acababa pronto, ¿no? Se acababa de pues que al final pues no iba a llegar a nada más. También pues yo llegaba a un punto que en el fútbol pues que no quería, no me apetecía seguir jugando a fútbol, no me motivaba. Y una forma, pues era como el fútbol siempre me ha gustado muchísimo desde pequeño, pues vamos, al final pues siempre lo he seguido mucho en general a todos los equipos y al fútbol en general, y era una forma de seguir vinculada al mundo del fútbol. Al final es lo que más me podía pues eso, llamar en ese momento, el seguir vinculado al fútbol desde otro punto de vista totalmente ajeno a lo que había conocido y diferente, pero vamos, que es un mundo que no eres consciente realmente de cómo es o de lo que hay hasta que estás dentro. Muy bien. ¿Tú crees que para querer ser árbitro tienes que tener un tipo de personalidad? Bueno, inicialmente igual no, porque al final también como los jugadores empezamos pues, por categorías más bajas y poco a poco vas subiendo. Pues se puede decir pues, que con eso mismo la personalidad, pues tú a ti mismo te vas haciendo tu no sé, llamarlo personaje o tu figura conforme vas pitando, vas viendo las cosas que te funcionan, vas viendo las cosas en cuanto a pues eso, cómo gestionar decisiones, como comentarios que puedes hacer, comentarios que no. O sea, que en cuanto a ese tema de personalidad, pues bueno, te vas más madurando. Pero sí que es cierto que al final eres, entre comillas, por así decirlo, es como un juez que está en el campo, es el que toma decisiones y no decisiones de las cuales tienes tiempo para pensar. O sea, que al final creo que sí que la personalidad es importante, y más que nada, pues muchas veces para dar credibilidad a las decisiones que puedas tomar, ¿no? Por mucho que estés acertando o no, o falles, pero creo que es muy importante la personalidad para también pues
ya no solo el decir que es que he tomado la decisión correcta, pero hacer ver a todo el mundo que realmente que has acertado. Sí, es que además esto te lo pregunto porque yo creo que la gente que no estamos dentro del mundo del arbitraje, con respecto a lo del tipo de personalidad que te he preguntado, igual yo puedo pensar que los árbitros son personas con un gran afán de buscar justicia o tal, nada que ver, o sea, no va por ahí la cosa. Bueno, a ver, si la justicia la llamamos a acertar, realmente sí, o sea, el afán es acertar siempre, por nuestra parte. O sea, siempre el querer, siempre queremos tomar la mejor decisión, por supuesto. O sea, que por nosotros mismos, por los equipos y por el bien del fútbol. En este y es caso. Gente muy... Perdona, te he cortado. No. ¿Es gente muy autoexigente el mundo, o sea, los árbitros o no? ¿Tú crees? Bueno, a ver, yo te puedo hablar a nivel personal. O sea, a nivel personal yo sí que soy bastante autoexigente y al final pues también intento siempre buscar lo mejor de mí. O sea, sé que si tengo algún error o si fallo en un partido, que igual es un fallo del cual yo solo me doy cuenta o de que he hecho algo que no me ha gustado, pues trabajo para que no se vuelva a repetir. O sea, yo mismo pues sí que intento pues en cada partido pues hacerlo un poquito mejor, o fallos que he podido cometer que no se me den, o hablamos de cosas porque pueden ser minúsculas, ¿vale? O sea, no... Pero sí, creo que para llegar a intentar estar lo más alto posible, pues eso también te tienes que exigir a uno mismo. O sea, ya no solo en los partidos, sino también a nivel físico. Entrenamos todas las semanas, o sea, entrenamos de lunes a jueves, por así decirlo. Eso nadie lo ve. Efectivamente, o sea, al final hay mucha autoexigencia. Nosotros tenemos, nos mandan entrenamientos, tenemos entrenamientos en grupo también aquí en Zaragoza, pero al final no es nada obligatorio, por así decirlo. O sea, cada uno puede llevar su plan de entrenamiento, o sea, que al final también es donde está ahí un poco lo que es la autoexigencia de cada uno. Hay gente que dirá, pues me conformo con estar pitando fútbol base, por así decirlo, y una persona que quiera llegar a categorías más altas, pues ya tiene que ser, pues eso, autoexigirse y ser mucho más constante, mucho más, tiene que haber mucho más trabajo. Ya, porque ahora que hablabas de esa autoexigencia tanto física como mental y tal, al igual que en el caso del fútbol un jugador puede ascender de categorías, ya sea por técnica, táctica, mentalidad, ¿cuál es el factor, tú crees, que más influye en que un árbitro ascienda a una categoría superior? Bueno, al final, al contrario que los jugadores, o sea, por ejemplo, un jugador puede pasar de estar jugando en juveniles a estar jugando directamente en segunda división, sin categorías intermedias. Al contrario que los jugadores, nosotros, los árbitros, tocamos todas las categorías del fútbol. O sea, desde pasas de pitar prebenjamines, benjamines, hasta estar, por ejemplo, en mi caso, en Primera Federación, he ido pasando por todas las categorías que hay. O sea, pasas por estar pitando en regional, pasas por estar pitando en tercera división. En mi caso estuve también un año en segunda división B, luego pasas por estar, cuando se dividió la segunda división B en dos categorías, en segunda federación y ahora en Primera Federación. Al final, que si llegas a algún día se diera la suerte de poder llegar a Primera División, es que tocas y pitas en todas las categorías. Pero entonces, ¿qué has hecho bien para ir ascendiendo? Porque habrá gente que se quede... Ahora, eso es. Al final viene un poco relacionado con lo que comentábamos antes del tema de la autoexigencia, de entrenamientos. Nosotros todos los años tenemos pruebas físicas, nos hacen un control físico a principio de temporada, otro, o sea, más o menos en el mes de agosto, ¿no? Justo en mitad de las vacaciones más o menos, antes de que empiece la competición. Genial. En agosto maravilloso, y entrenar en julio y en agosto es maravilloso. Luego tenemos otro en noviembre y luego otro en febrero. O sea que al final tenemos un seguimiento muy grande. Nos hacen pruebas físicas, tenemos exámenes técnicos también que nos hacen, y luego en todos los partidos que nosotros arbitramos nos viene un delegado federativo, que es una persona que nombra el comité de árbitros, y es una persona que se encarga de evaluarte en los partidos, con todo el cómputo de notas, de técnicos, de físicas de los partidos. De ahí sale una nota final, y de esa nota final, pues bueno, pues los que están posicionados en las partes más altas son los que luego optan a subir. Y más o menos eso se puede extrapolar al resto de categorías, o sea, desde tercera división hasta pues, todos esos años, o bueno, desde regionales incluso, que vas subiendo conforme las notas que vas sacando, tanto en las físicas como en los exámenes, como en las evaluaciones de los partidos. Yo es que de esto no tenía ni idea. Sí. No sé, ¿tú crees que la gente esto tiene algún conocimiento? Es que yo creo que los árbitros solo vemos lo que está en el campo y... Sí, efectivamente. Al final,
a ver, entiendo que no, o sea, un jugador, por ejemplo, sí que puede saber igual pues que nos vienen a ver a los partidos o que te evalúan o qué tal, pero el tema de pruebas físicas, yo creo que hasta nosotros mismos somos los únicos que sabemos lo que hay ahí detrás y que no es solo llegar el partido el domingo, salir, pitas y hasta el domingo siguiente te olvidas de que eres árbitro, no. Además de lo que es el partido en sí, tenemos reuniones con los delegados federativos después de los partidos en los que comentamos los distintos aspectos a mejorar. Yo qué sé, son gente que lleva muchos años también en el mundo y siempre tienen cosas que te pueden ayudar. Nosotros tenemos que hacer un propio autoanálisis de nuestros partidos. O sea, nos tenemos que ver el partido entero y autoanalizarnos las jugadas destacadas que hemos visto, las situaciones pues más comprometidas y más reseñables que hay en el partido. Y luego también tenemos muchísimos seminarios de formación. ¿Cuesta, eso que has comentado, cuesta verte? Al principio sí. Ostras, es una de las cosas que cuando, en este caso es a partir de la categoría de segunda de federación, cuando tenemos que hacer ese tipo de los autoanálisis. No te imaginas cómo eres hasta que te ves realmente, que dices tú, ostras, yo he hecho eso, ostras, al principio se te hace muy raro y luego ya lógicamente te acostumbras. Pero las primeras veces que te veías, como con todo, te ves muy raro. Te ves muy raro. Esa propiocepción, claro, cuando te ves de forma externa es diferente, claro. Totalmente. Y es súper complicado y hay veces que te cuesta ver. La autocrítica es complicada. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener una jugada que dices que es que te cuesta decir que me he equivocado. ¿Sabes? La puedes estar viendo y si fuera igual de un compañero dices, pues creo que se ha equivocado. Pero si es tuya te cuesta muchas veces más ver el error. Claro. Porque al final te acostumbras. Al final cuando ves una jugada, por mucho que sea tuya, si ya has hecho 50 partidos, dices, me he equivocado, ya está. O sea, y lo asumes. Pero al principio el error cuesta verlo. Sí, pero al final te hace aprender también, claro. No, es una herramienta que va súper bien. Sí, el verte, dices. El vernos, en sí. todo. Y en analizar. En todo va genial. Que hay partidos que realmente tienes pocas cosas que ver pues porque pasan pocas cosas, pero hay otros que tienes muchas situaciones pues más comprometidas y que dices, ostras, me he desenvuelto de esta manera que creo que está bien, pero igual si me vuelve a pasar, si lo hago de esta otra forma, claro, al final te estás viendo con una cámara. Es que te ves desde fuera y se ve distinto. Sí. O sea que... Y luego también al hilo pues más de la formación, también hacemos muchos seminarios online. Nos convocan ahí y pues eso ya analizamos entre todos, entre las personas que llevan la categoría desde Madrid y cada uno después desde nuestra casa nos conectamos y analizamos eso, pues distintas jugadas que se han ido dando, pues intentamos reforzar, pues yo qué sé, problema, cualquier cosa que no quiero llamarlo error, pero alguna jugada que nos cuesta un poco ver más, pues hacer más hincapié en ese tipo de jugadas. O sea, al final tenemos mucha formación también detrás, tenemos mucha gente que se involucra en que la categoría también salga bien. Y... Esto que lo sepa la gente, que hay formación detrás, que los árbitros no toman decisiones a la ligera. Efectivamente, tenemos, o sea, hay mucha gente detrás que es la parte que forma la comisión de lo que es el comité de árbitros y son nuestros formadores, al final son todos exárbitros de primera división, o sea que es que mejores formadores es imposible que puedas tener. Y es un poco los que nos dirigen, un poco los que nos mandan pautas a seguir, o sea que... Muy bien. Y luego también tenemos, pues, como te comentaba, los seminarios también presenciales, o sea que al final cuando ya vamos todos a Madrid ya nos convocan, estamos un fin de semana, pasamos pruebas físicas, pasamos exámenes, pasamos todos al final. Y a eso también le sumamos pues distintas charlas que nos organizan también de pues ese tipo de coaching, de psicología deportiva también hemos tenido distintas charlas, de temas de gestión emocional, de cómo comunicarnos, un curso de conocimiento de juego, en cómo los equipos plantean también ellos los partidos para que nosotros también podamos verlo un poco desde la visión de ellos. Al final tenemos muchísima formación, muchísima. Ya. Sí, o sea, además es una cosa que te iba a preguntar, pero ya lo has dicho, sí, tenéis formación psicológica y todo esto. Sí. Genial. Vale, pues antes de seguir, ¿vale? Vamos a responder a la pregunta de los anteriores invitados, que son Ezequiel Gurría y Jesús Gurría, que se me había olvidado esta sección. La pregunta es la siguiente. Vale, pues en un error que hayas cometido marcado, importante, ¿cómo gestionas ese error para resarcirlo?
Pues al final es parte de nuestro día a día. Nosotros tenemos que convivir con el error, somos personas humanas, nos equivocamos, lógicamente intentamos pues eso, equivocarnos lo menos posible, pero tenemos que, o sea, si cometemos un error y le damos muchas más vueltas en el partido, nos puede inducir a cometer otro error. Así que al final lo que tenemos que trabajar y trabajamos es en el hecho de aislarnos, apoyarnos también de nuestro equipo, en pues eso, los asistentes, en el cuarto árbitro, de apoyarnos entre nosotros mismos y pensar ya en la siguiente jugada. O sea, no nos ayuda nada el hecho de poder estar pensando en el error porque te puede hacer que cometas otro nuevo. Así que es eso, intentar por supuesto fallar lo menos posible y ayudarnos entre los compañeros y poco más. Es borrón y cuenta nueva, sería un poco el resumen. Pues bueno, Ezequiel y Jesús, un saludo, muchas gracias por la pregunta. Vale, te quiero hacer una pregunta porque es una cosa que he pensado siempre y nadie me la ha respondido, relacionada con el foco de atención, de a qué tiene que atender un árbitro y tal. ¿Un linier, para pitar un fuera de juego, en qué tiene que estar atento? A ver, los linieres o árbitros asistentes es un cuerpo específico que ya desde las categorías de regionales y tercera división ya se especifican y enfocan su carrera para ser asistentes. O sea, sí. Yo, por ejemplo, yo soy árbitro principal, ya no puedo ser asistente. O sea, no puedo salir de asistente en ningún partido. Solamente soy árbitro o cuarto árbitro en otros partidos. Eso no lo sabía yo. Y el foco, a ver, al final también los árbitros, el foco que puede tener un árbitro asistente, o sea, te refieres en cuanto al fuera de juego. Al fuera de juego. Al fuera de juego en concreto. Es muy complicado, al final hay varios factores. Es súper complicado porque tú realmente tienes que estar en la posición perfecta, mirando la posición perfecta hacia allá y hacia la izquierda tienes que estar mirando en el momento en el que el jugador golpea el balón, te puedes ayudar también del sonido un poco. Eso te iba a decir. Yo digo, tiene que ser por el sonido. Mientras vea al jugador adelantado, el sonido de la hora. Pero si estás en un campo con 50.000 personas, el sonido no te ayuda. Ya. Al final... para mí es súper difícil, ¿eh? O sea, para mí es súper difícil la labor de los árbitros asistentes. Y luego ves las jugadas y es que están siempre, en el 99,9% de las veces, aciertan o más. O sea, es que es una pasada. Es increíble, sí. Y dices tú, una jugada que tú la ves en directo, yo la veo en directo desde el campo como árbitro, que puedes decir ostras, te puede venir me aparece un fuera de juego clarísimo. Pero luego ves la repetición, sale que se han cruzado dos jugadores y ves que no es, pero por 1 metro. Claro, y dices tú, no sé, para mí es una habilidad que tienen. También se trabaja mucho haciendo hacen muchos partidos. O sea, los asistentes hacen más partidos que los árbitros, hacen casi todos los fines de semana, hacen llenos partidos y es la forma pues, mejor de entrenar. Pero a mí sí que yo siempre lo he dicho, que me parece súper, súper, súper difícil. Una labor súper complicada. A mí eso es un trabajo súper curioso, me parece a mí, porque puedes pensar dónde está exactamente la vocación de ese puesto, del de linier. O sea, no sé, igual es como que igual los linieres entran en trance mirando todo el rato las líneas. No te sé decir. A mí me parece muy complicado. O sea, de verdad me parece... Y sobre todo, el porcentaje de acierto que tienen es espectacular. Sí. Y para darse cuenta lo difícil que es, bastaría con ponerse un día y probarlo. Sí. O sea, que me parece súper difícil el mantener la línea y a la vez estar mirando el juego y ayudando al árbitro de las jugadas que pasan a la espalda, de lo que te puedan estar diciendo por detrás para que no te desconcentres. Es que además, sí. Ya no solo eso, que te pueden venir la jugada por aquí, tienes que estar también pendiente si hay falta, no hay falta. O sea, es que son muchas cosas, que no es solo el fuera de juego. Al final los asistentes te ayudan a controlar y a dirigir el partido. Ya. A mí me parece, son fundamentales para que el partido salga bien y para que el árbitro pueda llevar bien el partido, sin ninguna duda. Porque es que además has dicho que igual el 95% de las veces aciertan. No, más, el pero 99 te diría yo. Tranquilos que siempre habrá gente para no estar de acuerdo con las decisiones y para llamarlos malos y para tal, ¿no? Bueno, pero bueno, eso al final siempre va a estar ahí, ¿no? Vale. Convivimos con ello, estamos acostumbrados. Vale. Ok, ¿cuál ha sido tu momento más duro como árbitro? Bueno, momento más duro como árbitro, realmente no me viene ninguno a la cabeza. Puede ser alguna temporada que tuvieras igual la esperanza de ascender y de categoría y no consigas el objetivo de ascender de categoría, pues sí, bueno, pueden ser momentos duros. Pero momentos así más duros o duros más en el día a día puede ser pues eso,
cuando has cometido un error y nosotros somos los primeros que nos damos cuenta de los errores y te fastidia mucho. O sea, es un momento que lo pasas mal. Realmente haces autocrítica, quieres decir quieres ver ¿por qué no he visto esto? O ¿qué puedo hacer para verlo? ¿Qué puedo hacer para que no me vuelva a dar? Pues son momentos en los que si tienes 2-3 partidos en los que tienes, no digo errores de bulto, pero que puedes cometer 2-3 errores, muchas veces pues empiezas como a, no sé, ¿qué dices tú? Como ¿qué me está pasando? Que yo esto antes lo veía y ahora no lo veo. ¿Qué me está pasando si soy la misma persona? Eso pueden ser un poco los momentos así más duros que podemos tener. Hace 2 podcasts vinieron 2 chicos, Marcos y Ferru, que son árbitros de tenis, ¿vale? Y hablamos del tema de compensar, ¿vale? ¿Tú alguna vez te ha pasado el impulso por la cabeza? Has cometido un error y no digo que hayas compensado, pero decir, es que, o sea, como me arrepiento de haberle fastidiado esta jugada a este equipo. Sí, ¿no? Sí, a ver, claro, arrepentirte, o sea, te arrepientes, o sea, en el hecho de ojalá hubiera acertado. O sea, vamos, yo soy el primero que pues, quieres acertar, ojalá hubiera acertado. Si quieres compensar, entonces estás fallando 2 veces. Eso es lo mismo que dijo Ferru. No puedes compensar, eso es un error de decir, un error que no se puede cometer. Al final, has fallado una vez. De cara a un equipo, pues un día fallarán a tu favor y otro día fallarán en contra. Pues bueno, pero es lo que hay. Lo que no puedes hacer es eso, compensar, porque fallarías 2 veces. Pues mira, ahora me está entrando la risa porque yo tengo una anécdota que aquí en el Real Zaragoza Club de Tenis antes hace unos 8 años o por ahí, había una liga de fútbol que además se tomaba muy en serio, de fútbol 7. Y había árbitro también. Y un día no había, y yo que tendría 12 años o así, y me dijeron, ponte de árbitro. Y bueno, o sea, acabé llorando. O sea, me fui en el minuto 15 corriendo o así, porque claro, no tenía ni idea. Claro, ¿qué criterio voy a tener yo de arbitrar? O sea, además que parece una cosa igual fácil cuando eres un crío y tal, luego te metes ahí y dices, o sea, no tengo ningún criterio para decir nada. Y bueno, pité creo que un penalti que igual no era ni de lejos. Luego intenté compensar de la otra forma y bueno, tenía a todos ahí como lobos. Es una presión que ya te digo, como factores como la edad, pero la incertidumbre de qué había hecho y tal, pero es que no lo soporté, ¿sabes? Yeah. O sea, bueno, es algo a lo que te acabas acostumbrando, por supuesto. Sí. A la presión. Al final no tienes la misma presión en tu primer partido, por así decirlo, que cuando llevas arbitrados 500 partidos, por así decirlo. No tengo ni idea cuántos puedo llevar, pero vamos, esta es mi temporada número 13 arbitrando, o sea que llevaré unos cuantos partidos. Pero al final te acostumbras a gestionar toda esa presión. Es parte del trabajo realmente y es parte de, pues bueno, de lo importante, una de las partes importantes de nuestro trabajo es saber canalizar y saber gestionar esa presión que tenemos. Pues mira, te iba a preguntar acerca de una cosa que en realidad ya estamos hablando todo el rato, que es que si crees que os valoran lo suficiente, ¿vale? Lo que es las aficiones, las gradas y tal. Pero bueno, te lo voy a hilar con algo que siempre pienso de la afición como psicólogo deportivo, por si además te puede ayudar, que es una cosa que además estudié en la carrera, me pusieron de ejemplo en los campos de fútbol. Yo creo que una cosa que tiene que pensar tanto un jugador como un árbitro para que le quite presión, ¿vale? En cuanto, pues ya sea insultos, gritos, tal, es que el ser humano en masa, ¿vale? Es muy difícil de controlar y al final se contagia y hace cosas que jamás haría individualmente. La masa desindividualiza, digamos, ¿no? No solo en campos de fútbol, también incluso en guerras se ha visto este fenómeno, ¿verdad? Entonces, claro, las barbaridades que hace al final a veces la gente por el fútbol depende de eso, depende de la masa de grupos grandes, ¿no? Que al final no dejan a uno pensar y razonar por uno mismo, ¿no? Lo que nos estás contando, o sea, es que ¿qué humano pensaría que no tenéis mérito o que no tenéis formación? O sea, claro que la tenéis y tenéis un trabajo súper digno, ¿no? Pero claro, como al final es lo típico, ¿no? Que se hace en un campo, pues insultar, gritar, saltar, ¿verdad? ¿Cuál era? Creo que era en la asignatura Psicología de los Grupos, nos ponían el ejemplo, tú pon en el Bernabéu, tú pon a una persona a ver si salta,
¿sabes? Sí. Entonces yo creo que esto, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Esto te puede quitar algo de peso, de importancia de lo que te están diciendo? ¿Ya te lo habías planteado? Cuéntame. El tema de que sean en cuanto a masa, ¿te refieres a una Sí, masa? sí, o sea, me refiero que si esto para ti es una razón por la cual no preocuparte demasiado por lo que te digan. ¿O nunca te lo habías planteado así? No me lo había planteado así, pero realmente es algo a lo que te... Bueno, no es que te acostumbres, pero estamos acostumbrados... Sí, bueno, estamos acostumbrados a trabajar en ese tipo de atmósferas, por así decirlo. Y nosotros... O sea, para mí el terreno de juego, el campo, tanto yo con mis compañeros, con los asistentes y con el cuarto árbitro, y con los jugadores, para mí eso es una burbuja. O sea, en el sentido de no me entero de lo que pasa ahí fuera. O sea, que te puede gustar, lógicamente, que haya mucho ambiente en un campo de fútbol, porque te ayuda, te mete en el partido, la presión, tal, te gusta al final, pues te gusta. Pero al final es algo a lo que nosotros estamos totalmente aislados de todo lo que pueda pasar en el terreno de juego hacia afuera y estamos centrados en tomar las mejores decisiones, haya una persona en la grada o haya 50.000. Claro, es que además eso, claro, os honra más aún que consigáis evadiros, ¿no? Sí, la pregunta para mí... Es evadir la palabra. Igual para ti la pregunta es diferente, pero la pregunta para mí es si aún así es justificable. O sea, si es justificable que el que vosotros estéis ahí evadidos, el que yo pueda insultar. O pueda... O sea, ¿no? No, a ver, el insulto yo creo que nunca jamás se puede justificar. O sea, eso, por eso, a eso voy. Es mi opinión. Pero bueno, eso es algo que... Se convive, ¿no? Tampoco puedo hacer nada. Sí, ya es que forma parte de no te gusta, lógicamente. De la cultura de cada deporte, bueno, ¿no? Sí, pero bueno, las culturas también se pueden cambiar. Sí, o sea, no. las cosas eso es. Que no son positivas se pueden cambiar. Pero bueno, eso es algo que no me compete o no nos compete a nosotros. Vale. Este caso. Hoy quiero hablaros de Kaori, una empresa que está revolucionando el marketing olfativo, creando aromas exclusivos para negocios como hoteles, tiendas, gimnasios, oficinas y escenarios de podcast. Sus máquinas nebulizadoras automáticas mejoran la experiencia de los clientes, ya que los aromas influyen en las emociones. Algunos relajan y otros estimulan. Su modelo es simple y asequible. Por una cuota mensual, Kaori instala, mantiene y recarga los dispositivos, ayudando a las marcas a dejar una huella memorable a través del olfato. Pues bueno, vamos a pasar pronto a las preguntas de Instagram, ¿vale? Que hay alguna muy interesante. Te quiero hacer una pregunta, a ver si te la habías planteado alguna vez, que es que si tuvieras que cambiar alguna regla, ¿cuál sería? Pues mira, ahora mismo no se me ocurre nada. O sea, no te diría una regla, pues cambiaría, por decirte un ejemplo, que se pudiera sacar de banda con el pie. Por ejemplo, que no se me ocurriría, pero por decirte algo. Es que al final todos los años van sacando, o sea, el fútbol evoluciona. El fútbol, bueno, como podemos ir viendo, o sea, el fútbol de hace 50 años no es el mismo que hay ahora, ni mucho menos. Por lo mismo las reglas de juego pues, también van cambiando, van evolucionando, van metiendo nuevas, cambiando reglas, metiendo pues eso, cosas puntuales nuevas. Y todos los años pues siempre hay algún detalle, algo que puedes decir que pues esto se queda un poco en el aire o esta regla no era muy justa, por así decirlo, pues todos los años van cambiando. Así que realmente ahora en estos momentos no se me ocurre algo que te diría cambiaría esto. No se me ocurre nada. ¿Y hay algo que se te dé bien pitar o decidir? Por ejemplo, leo muy bien si esto es penalti o no. Bueno, no sé, eso ¿no? O sea, nunca me había parado a pensar eso. No lo sé, al final... Yo cuando hice el partido ese lo leí muy mal, la verdad. Yo creo. Bueno, no pasa nada, pero bueno. Es normal, o sea, lo raro hubiera sido que hubieras acertado claro. todo. Y aunque lo hubieras acertado, seguramente te hubieran dicho que no lo habías acertado, pero bueno. Eso fue traumático. Pero no se me ocurre nada que digas esto es mi virtud en el campo. Pues ¿qué haces? O todas mal o todas bien, ¿no? No lo sé. Ah, es broma. Muy bien. Vale, ya las últimas dos, ¿vale? Relacionadas a tu futuro. ¿Cuál es tu meta, tu sueño? Supongo que tendrás objetivos más concretos en el día a día, pero sí. ¿A dónde te gustaría llegar? A ver, al final la meta, sueño de cualquier árbitro, pues sería poder llegar a Primera División, por supuesto. O sea, sería poder llegar a dirigir partidos de Primera División.
hay que ser también consciente y realista de que es algo que es muy complicado, o sea, que es algo que pues, tienes 20 personas en toda España y en primera división, y en segunda división, que también es fútbol profesional, tienes 22. O sea, al final tienes 42 personas en el fútbol profesional, pues un sueño sería poder formar parte de esas 42 personas. Es muy difícil, pero bueno, pues eso, hablando de sueños podría ser un ejemplo. ¿Y el partido que más ilusión te haría arbitrar? Bueno, también va un poco más o menos por ahí, van los tiros hilados. Puedes decir, pues pitar una final de Copa del Rey o pitar un partido del club aquí también, ¿no? Sí, de esos de fútbol 7. Pitar, yo que sé, pues una final de Champions o pues, pitar una final de un Mundial, una Eurocopa. Eso al final son partidos que pues eso, de sueños, que podrías decir soñar, pero bueno. Ahora que estaba comparando los partidos de aquí con los partidos de, pues eso, una final del Mundial, un partido en el Bernabéu y tal, hay algo también que la gente no ve, pero es todo lo que corre un árbitro en un campo. ¿Cuántos kilómetros puede llegar a correr un árbitro en primera división en un partido con mucho ritmo? Pues más o menos podemos estar moviéndonos entre los 8 y los 11 kilómetros por partido, lo que se suele correr. A ver, al final no es... Y además no es todo lo que tienes que... Claro, o sea, pensar. No es solo eso, o sea, tienes que correr, o sea, no es correr a un ritmo constante, por supuesto, al final son cambios de ritmo, puedes estar 10 minutos sin hacer un cambio de ritmo y tan pronto te pueden venir 4 cambios de ritmo seguidos a sprint de cruzarte el campo entero y justo en el cuarto hay una caída en el área y tienes que decidir si es penalti o no penalti cuando vienes con toda la fatiga, porque al final llegas a 190 pulsaciones y tienes que decidir en menos de un segundo. Es que vamos... Sí, se corre mucho también. Al final los jugadores pues también físicamente están súper bien preparados y cada vez más. Y el ritmo que tienen muchos equipos son ritmos muy altos. O sea, y son juegos súper verticales y si quieres acertar, tienes que estar cerca de la jugada. ¿Y un partido de primera división a ras de suelo, cómo se ve de rápido? Esa es buena pregunta, porque eso realmente hasta que no lo arbitras desde fuera, muchas veces no eres consciente del ritmo de juego que hay dentro. O sea, que puedes decir, si lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy viendo fuera, o sea, estoy desde la grada y lo estoy viendo, pero es que no tiene nada que ver verlo desde la grada que verlo desde dentro. El ritmo de juego, sobre todo, es la mayor diferencia que vería yo entre el fútbol profesional y categorías como puede ser primera, segunda federación, que están justo ahí a las puertas del fútbol profesional. Sobre todo diría el ritmo. El ritmo, sobre todo en partidos de primera división, es una pasada. O sea, son profesionales, son los mejores en lo suyo y el ritmo es... Los controles perfectos, pases perfectos. 3 pases y están en la otra punta del campo y no te has dado ni tiempo a verlo. O sea, es una de las cosas que más diferencias hay es en el ritmo de juego. Vale, pues bueno, mis preguntas ya han finalizado y ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Genial. ¿Vale? Como digo, siempre suena muy top preguntas de la audiencia, pero que son gente eso, que me sigue en Instagram muy bien. Cotidiana. Y así que eso, me voy a levantar que las tengo en el móvil, ¿vale? Vale. Aquí las tengo. Por arte de magia se han llenado los vasos, ha habido un parón. Vale, la primera. Alex pregunta, ¿te gustaría que los jugadores respetaran más a los árbitros? Yo, bueno, hablo de mi visión, pero sí que considero que los jugadores nos respetan más y nos ven como otro deportista en el terreno de juego. O sea, que al final yo también me considero un árbitro cercano, que es con el que bueno, pues puedo hablar con los jugadores y sí que considero que nos valoran y nos respetan. Vale, genial, porque siempre hay como mucha comparación con el rugby, siempre se dice... En el rugby se respeta más a los árbitros y tal. ¿Tú esto lo habías oído alguna vez? Sí, no, la expresión sí. El rugby no veo rugby, no tengo ni idea ni de las reglas tampoco, pero sí que había escuchado esa expresión. No te sé decir, es un deporte distinto. Yo te hablo de efecto personal relacionado con jugadores. Nunca, o sea, sí que ese respeto mutuo creo que es súper importante y es algo que está ahí. O sea, que yo por lo menos lo siento así. Vale, genial. También, bueno, esto es un rasgo de tu personalidad, ¿no? Porque has dicho que eres cercano con los árbitros. Pues claro, con los jugadores, perdón. Eso, porque si se te acerca un jugador, claro, puedes reaccionar como con mucha calma, ganártelo o que te suban
¿no? Los niveles de activación y... Depende del momento, siempre. O sea, realmente depende un poco de... Tú eres un tío que se te ve tranquilo, la verdad, ¿no? Dependiendo de las distintas fases del partido. Cuando hay que sacar carácter se saca o cuando no, pues bueno, es una forma también de la herramienta de tener nosotros siempre el control del partido. O sea, pues las formas y técnicas y herramientas que nosotros podemos emplear, pues eso, para poder controlar el partido. Vale, y antes de ir a la siguiente pregunta, se me ha ocurrido a mí, en cuestión de personalidad, ¿quién es tu mayor referente como árbitro? Bueno, pues al final los referentes que más cercanos así que podemos tener y con los que tengo la suerte pues, de compartir pues eso, vivencias, fines de semana, partidos, pues son los árbitros que al salir de cuarto árbitro y en primera y segunda división, pues los propios árbitros de primera y segunda división son los mayores referentes que tenemos nosotros en el día a día. O sea, tenemos la suerte de poder compartir partidos con ellos y pues eso, aprender de gente que está en categorías superiores, que está en el fútbol profesional y gente que lleva muchísimos años en el mundo del fútbol, dirige también competiciones europeas, ha estado en mundiales, ha estado en Eurocopas, al final es gente de la cual se aprende muchísimo. Gorri, grande Gorri, pregunta, ¿cómo gestiona un árbitro la crítica? Son personas continuamente juzgadas. Hemos hablado ya bastante de esto, pero bueno. Bueno, al final hay que saber evadirse del tema de la crítica. Es algo que sabemos que forma parte de nuestro día a día y ya está. O sea, sería más eso, Vale. Saber evadirnos, saber vivir al margen de cualquier polémica, saber vivir, nosotros centrarnos en lo que es nuestro trabajo, lo que es el partido, acertar y ya está. Yo voy a dar un apunte porque usas la palabra evadirse, ¿vale? Pero también hay que evadirse de alguna forma, ¿no? Habrá que cambiar el foco de atención a algo, habrá que hacer un trabajo previo, bueno, ya sea de visualización, de respiración. ¿Tú haces algún trabajo eso antes de los partidos o no? ¿Es algo que te sale natural? No, es algo totalmente natural. ¿No? Es algo... ¿Y conoces a algún árbitro que sí que haga temas, pues eso? A mí lo que más se me ocurre que pueda venir bien es, por ejemplo, para un linier, la meditación, para estar muy a una cosa, ¿sabes? Pues, que yo conozca, no conozco a nadie que haga nada. Al final ya te digo, hacemos muchos partidos, estamos súper acostumbrados Sí. Y es nuestra forma de trabajar, es algo a lo que ya estás acostumbrado desde el primer momento y es algo que ya te sale solo. Tomás pregunta, en una situación tensa, ¿cómo gestionas la situación? Bueno, pues sobre todo dependiendo cuál sea el foco, pero bueno, al final siempre intentas lo primero tranquilizar pues eso. Si es un momento que parece que se está saliendo un poco las cosas de su sitio, pues intentar pues eso, calmar los ánimos y volver a la temperatura del partido o al control que queremos y deseamos tener siempre. Al final es más de lo mismo y más repetir un poco, pero es como pues con la experiencia que tenemos, el saber gestionar las situaciones es súper importante. ¿Cómo? No te sabría decir, esta es la tecla perfecta para gestionar las situaciones y pulsar esta tecla y ya se soluciona cualquier tipo de situación. Es parte de la experiencia, parte de cómo te sepas también desenvolver cada uno en esas situaciones. Yeah. Y al final también, pues, bueno, que nos podemos equivocar. O Sí. sea, Yo creo que la palabra que más has usado es la experiencia, ¿no? En cuanto a cómo gestionas las cosas, cómo mejoras, ¿no? Entonces, eso da a pensar que supongo que un árbitro funciona mucho por ensayo-error, ¿no? Por haberse equivocado y aprender de los errores, ¿no? Sí, o sea... Porque perdona que acabo, que igual mucha gente se piensa que un árbitro comete errores y luego no aprende de ellos. Claramente sí, como cualquier persona del mundo. Por supuesto. O sea, es como lo que hemos comentado antes, o sea, somos los primeros que queremos acertar. O sea, que en ese aspecto... Pero se me ha ido ahora el santo del cielo. Que no, te estaba diciendo lo del tema de la experiencia y sí, tal. vale. Pero al final también, al contrario que los jugadores, que puedes tener jugadores como, yo que sé, con 16, 17 años jugando en primera división, los árbitros ya son más mayores. Son gente que tiene, o sea, somos más mayores, mejor dicho. Pues tienes más experiencia, tienes árbitros de 40 años, 42 años, que a efectos de futbolistas hay pocos jugando a esas edades. O sea, sí que se valora mucho más la experiencia y al final, pues cuando llevas 25 años arbitrando, por decir algo, o 30 años arbitrando,
no digo todas, pero es muy probable que te haya ocurrido muchas situaciones distintas y es que de todas y de cada una de ellas aprendes. Pues última pregunta. Jaime Alcazo, grande, amigo mío, pregunta, ¿más presión la que tienen los árbitros que la que pensamos? Bueno, no te sabría decir. La presión que podemos tener nosotros realmente es el querer acertar siempre. Es que hay tipos de presión, claro, porque a mí se me ocurre un tipo de presión que es que tienes que hacerlo bien, no es así de extremo, pero tienes que hacerlo bien para seguir jugando, seguir arbitrando en primera división. Sí. Eso puede ser un tipo de presión. Otra presión puede ser la de la grada, no, otra presión puede ser la del jugador. Sí, bueno, sí, al final la mayor presión que podemos tener es acertar. Ya. El querer acertar siempre, esa es la mayor presión que podemos tener a nosotros mismos, el querer estar siempre en el punto perfecto en el campo para poder ver la decisión, o sea, la jugada de la mejor forma y tomar la decisión correcta. Yo creo que esa es la mayor presión que podemos tener nosotros siempre. El querer acertar siempre y querer acertarlo todo. Esa es nuestra mayor objetivo, presión. Sí, es que al final como psicólogo tengo una opinión que yo creo que un poco la base de la dificultad de este trabajo es que, claro, os dedicáis a tener que acertar, se supone, ¿no? Y el humano no siempre acierta, correcto, ¿verdad? Y es que no solo con los árbitros, pasa con todos los trabajos del mundo. Muchas veces nos olvidamos de que hay un humano detrás, ¿verdad? Por mucho que, como tú has dicho, al final entres en un campo, en ese contexto y te conviertas en una máquina de hacer tu trabajo, pero bueno, que es que el tema del error el error, en cierto modo, muchas veces es subjetivo. Sí, sin duda. Y al final es algo que forma parte de nuestro deporte. El error, como bien has dicho tú, en cualquier trabajo en el que hay personas de por medio, en mayor o menor medida siempre va a haber errores. Lógicamente intentamos minimizar los errores, por supuesto, pero pues bueno, es algo que tenemos que convivir y convivimos con ello y no pasa absolutamente nada. Sí, es que además... Es hacerlo natural, o sea, es que es algo natural, igual que, yo qué sé, que es que puede haber en tenis, por decirlo, igual que un jugador puede fallar en, yo qué sé, en un saque, una doble falta, yo qué sé, cualquier cosa que se me ocurre, nosotros podemos fallar también. Claro. ¿Sabes? O sea, al final, pues bueno, pues es parte del juego. Por así es que además también, con lo que hemos hablado del ritmo de juego en primera división, es muy fácil en la tele, con la repetición en 4K, en cámara lenta, saber si algo es falta o no. Y aún así hay veces que aún así dirías tú, pues tengo dudas. Claro. Viéndolo de 3 tomas distintas. Claro. Pues imagínate tomar esa misma decisión a 30 km por hora o 35 que puede ir la jugada o más, y en menos de un segundo. Es que por eso. Ahí es donde está... Me entra hasta la risa, ¿eh? Ahí es donde está, pues eso, la dificultad. Ya, no, sí. A ver, como con todo, claro, vosotros como árbitros, porque estáis más acostumbrados a esa situación, lo veréis un poco más sencillo que nosotros, pero es que, claro, si nosotros, que yo no critico a los árbitros, pero si alguien que piensa negativamente de un árbitro, que se ponga, ¿verdad?, a ras de suelo con Bellingham, Modric es complicado. Y Vinicius, así, igual incluso se marea, ¿no?, con la bola. Es complicado. Vale. Pues muy bien, pues han acabado ya las preguntas de Instagram, ¿vale? Y vamos a ir ahora al juego de preguntas cortas, ¿vale? Que este juego, ¿vale? Las preguntas, como yo no tengo mucha idea de datos de árbitros y tal, porque va sobre eso, a ver si sabes de curiosidades y datos, se las pregunto a ChatGPT, o sea, le digo que me las haga a ChatGPT y... por lo que me han comentado por ahí, a veces la respuesta me la da mal, pero bueno, no importa, ¿vale? Nos fiamos de ChatGPT. Voy a poner el cronómetro, ¿vale? Y empezamos. 3, 2, 1. ¿Cuánto mide el spray que usan los árbitros para marcar la barrera en los tiros libres? 15 centímetros. No. ¿Cuántos árbitros hay en el campo en un partido profesional de fútbol cuando se utiliza el VAR? En el campo, 4. Vale, bien. ¿Cuántos pasos puede dar un árbitro en promedio durante un partido? ¿Entre cuántos? A ver si aciertas la horquilla. Pasos. Entre 15 y 20.000. No. Pone entre 10.000 y 12.000. Joder. ¿Qué color de uniforme no puede usar un árbitro en un partido oficial?
no puede utilizar el mismo que ninguno de los dos equipos. Muy bien, justo exactamente igual la respuesta. ¿En qué momento se revisa el equipamiento de los jugadores antes de iniciar un partido? 5 minutos antes de salir al campo. Muy bien. ¿Cuál es la señal que usa un árbitro para indicar una ventaja en una jugada? Levantar los brazos. ¿Hacia? Bueno, sacar los brazos hacia adelante. Eso es. O los dos o uno. Vale. Vas pleno por ahora, puede ser. No, le falló la del spray. ¿Qué sucede si el árbitro toca accidentalmente el balón y este termina en gol? Se anula, hay un balón a tierra. Vale. ¿Cuánto tiempo dispone el árbitro para revisar una jugada antes de tomar una decisión? Con ayuda del VAR. Realmente no hay tiempo para tomar una decisión. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué elemento de la dotación de un árbitro se utiliza para registrar las amonestaciones? Un papel, una cartulina. Muy bien. ¿En qué momento...? Ah, no, perdón. ¿Qué es la tarjeta azul? La tarjeta azul significa expulsión temporal. Vale. Es un porcentaje del tiempo que ahora no recuerdo exactamente, pero es una expulsión temporal. Vale. Genial. Pues ahora mismo siempre me las había apuntado las que acertaban los invitados, pero aquí no tengo para apuntar porque estoy en otro... no estoy en el bloque de notas que me lo puedo apuntar, pero yo creo que has hecho 9 de 10, puede ser, ¿no? Quitando la del o spray, 8, yo creo, igual. 8 o 9, sí. Pero estás en cabeza, Sí. seguro. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Así que nada, bueno, antes de finalizar el podcast, nos queda la última sección, que es que, bueno, Pablo va a hacer una pregunta a la siguiente invitada, en este caso, que se dedica esta vez al tenis, ¿vale? Entonces, cuando quieras decirle a la cámara la pregunta. Bueno, al final lo que se me ocurre... Bueno, que antes no te lo he dicho, yo jugué a tenis también de pequeño. ¿Dónde? En el Estadio Casablanca. ¿Y no habías estado aquí nunca? ¿Me has Y dicho aquí antes? no había estado, pero no llega a competir, ¿eh? No llega a competir. Vale. Hacía los sábados y los domingos, todos los fines de semana iba a jugar al tenis ahí. ¿Y qué tal se te daba? Me gustaba bastante. Y yo creo que no se me daba mal, pero me gustaba mucho. Mejor será. Es un deporte que igual... Sí, a ver, bueno, es un deporte que el día de mañana puede que vuelva a practicar. Siempre me ha gustado. Pues yo te lo recomiendo porque, bueno, no sé si lo viste, pero se hizo muy viral un estudio que, bueno, viral es la palabra moderna, pero se hizo muy famoso un estudio que dice que es el deporte que más alarga la vida, ¿sabes? Muy relacionado con la coordinación oculomanual, ¿sabes? Es un deporte que te hace sentirte útil hasta... ¿Edades avanzadas? Sí, edades avanzadas. Personas mayores. Sí, bueno. Pero sí, me gustaría. Muy bien. Y volviendo al tema de la pregunta, pues relacionado también con el arbitraje, pues se me ocurre si hay mucha polémica también en el arbitraje en el tenis o qué relación hay con los árbitros, o pues eso, un poco por ahí iría más o menos la pregunta. Antes de nada, ¿qué tal te lo has pasado? Bien, muy bien. ¿Has estado súper a gusto? ¿Cómodo? Se pasa rápido, ¿verdad? Se pasa súper rápido. Hemos estado, no sé si antes que mirar el móvil, creo que una hora o una hora y poco. Sí. Y genial. Así que, pues nada, Pablo, muchas gracias por venir. Que te vaya genial en tu carrera deportiva como árbitro, porque claro, una carrera de un árbitro se le llama carrera deportiva, ¿verdad? Por supuesto, sí. Eso. Ahí tenía un poco de duda. Sí. Y eso. Así que nada. Esperamos que os lo hayáis pasado bien en el podcast. Gracias como siempre por estar ahí, por los comentarios positivos, las críticas constructivas que hacen mejorar. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Hasta luego.